¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos público teleaudiente o teleoyente cibernauta. Estamos en una nueva edición de este su programa. El día de hoy tenemos la presencia del joven escritor y docente Kevin García Guzmán, ¿correcto? Él es bachiller en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la especialidad de lengua, literatura y comunicación. Poseedor de gran carisma y una perspicaz sensibilidad analítica, ha participado en diferentes proyectos culturales multidisciplinarios vinculados a temas sobre la sociedad. En cuestiones coyunturales, los cambios a través de la historia, han sido, ha sido organizador del 15º Congreso Nacional Lingüístico Literario Cromwell Jara y el 7º Congreso Internacional Blanca Varela González, Conal Lima 2018. Y ha sido ponente en el 16º Congreso Literario Sócrates Usunaga Guaita y el octavo Congreso Internacional Julio Ramón Ribeiro, en Conal Ayacucho 2019. Sus diversas investigaciones y producciones literarias han sido dedicadas a la pedagogía humanista y metaliteratura. Ha publicado los poemarios Epístola a Gabriel 2014, Epístola a Filomena 2014, Testamentario 2018 y Los Puertos Olvidados en el 2020, así como también el ensayo de la necesidad humana en el 2019 y el cuento La Sociedad de los Traidores en el 2020. En el 2014, varios de sus poemas fueron publicados por la revista de literatura peruana Altares. En el 2015, por la revista Algamaris, y en el 2016 fueron incluidos en la antología poética del Congreso Mundial de Escritores en Puerto Rico. Cabe señalar que en el 2017 obtuvo el segundo lugar en los Juegos Florales de la Facultad de Educación en la modalidad de poesía. Ha sido galardonado con el Premio Mundial a la Excelencia Artística en el 2019. Actualmente se desempeña como docente de escuela, es miembro del grupo de difusión literaria Amigos Lectores y dirige el programa macro-regional de Plan Lector. Entonces tenemos pues a una persona el día de hoy con una vasta experiencia, ¿no? Definitivamente en estos temas. Y tenemos pues ya al presentable, ¿no es cierto?, el de siempre, a mi querido y estimado amigo Jeremías Martínez. Y ese es su servidor, Yosimar Cabalía, estamos en esta nueva edición, ¿no? El día de hoy, las disculpas del caso, primero agradecer a la gente que siempre se conecta con nosotros. Tenemos nuestros hinchas, siempre están allí, presentes, de alguna manera con sus opiniones, ¿no? Y créanme que el día de hoy ningún tema pues será tabú, hoy día vamos a, de alguna manera, también a contestar a las preguntas que ustedes puedan tener, de acuerdo a cómo vaya dándose pues definitivamente esta conversación. Pero lo importante, lo trascendente es el día de hoy hablar de el docente como personaje literario. Durante el día mucha gente nos ha estado comentando, nos ha dicho, qué bacán ese tema, ¿no? Pero ¿cómo abordarlo, no? De pronto se le viene a la cabeza, digamos, muchos personajes literarios, ¿no es cierto?, que tienen o cumplen ese rol de docente, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, el primero que se me ocurrió fue en esta tradición peruana al Rincón Quitacalzón, ustedes se acordarán, ¿no es cierto?, que habla de Francisco Luna Pizarro, y a digamos, a no profesor, sino era un clérigo que entra a dictar latín y de pronto empieza a castigar a los alumnos por no saber, ¿no es cierto?, algunas palabras, algunos términos en latín, y de pronto surge esta famosa frase, ¿no?, al Rincón Quitacalzón. Luego me toco pues con Paco Yunque, por ejemplo, ¿no es cierto? Y me toco con este profesor que de alguna manera es imparcial, ¿no es cierto? Perdón, es parcializado, tiene una opinión parcializada, ¿no? Favorece mucho a Humberto Grieve y lógicamente que a Paco no, ¿no? Me puse a pensar también en La Ciudad y los Perros, por ejemplo, en César Moro, que en estos días cumplió años, ¿no es cierto? Entonces también se celebra la poética y la poesía de César Moro por estos días. Me puse a pensar también, no por franelear a Jeremías, pero me puse a pensar también en la conjura de los dinosaurios, ¿no es cierto?, que también vamos a ver el día de hoy. Y también me puse a pensar de repente en el profesor suplente de Ribeiro, ¿no? Eso es en el ámbito nacional, ¿no? En el ámbito internacional, por ejemplo, me puse a pensar en Coetzee, en Desgracia, en el profesor David Lurie. Me puse a pensar también en El Camino de Ida, por ejemplo, de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, ¿no es cierto?, en el personaje. Me puse a pensar en El Guardián entre el Centeno, por ejemplo, de Salinger, ¿no es cierto?, y su personaje Holden.
Me puse a pensar también en el Club de los Poetas Muertos, que después hubo una adaptación a la película, donde el profesor Kittings, ¿no es cierto?, es un personaje muy importante. Entonces, el profesor siempre ha estado dentro de la narrativa en esta posición entre el bien y el mal, ¿no? Entre un profesor recto, ortodoxo, autoritario, y un profesor que se desvincula del camino recto y por ahí comete sus tropelias, ¿no? Entonces, por eso es que el día de hoy tenemos pues a Kevin hecho básicamente un resumen de lo que por ahí podemos discutir. Así que te doy el pase, Kevin, para que tú empieces y luego Jeremías también, ¿no? Ahí también puedes opinar. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Hablar del profesor dentro de la literatura es hablar prácticamente de un mundo paralelo para este personaje, ¿no? Ya que dentro de la sociedad es un profesional propiamente, preparado para lo que es la ciencia de la educación. Sin embargo, pues en la realidad no se nota pues el carácter de que se compara dentro de la literatura. Por ejemplo, dentro de la literatura podemos hablar de personajes que son endiosados, por ejemplo, en el caso de César Vallejo, cuando Ciro Alegría pues describe en una de sus memorias, hablando pues de su profesor de primaria. Por ejemplo, en ese caso vemos a un endiosamiento de un ser nostálgico, melancólico, pero también de un ser comprensivo. Sin embargo, nos vamos ahora, pues, por ejemplo, con Jorge Casilla en el libro de los pájaros negros, a hablar pues de un personaje que no es solamente un profesor cualquiera, sino un profesor que ha sido despedido y que este profesor despedido, o sea, no es un personaje que comprende la situación o que se indigna solamente, sino que quiere venganza. Entonces, muestra más allá de un carácter del endiosamiento que siempre se le pone a un docente, se muestra también lo que es un carácter vengativo, impulsivo, casi primitivo, por así decirlo, para poder expresarse también. Hablar de un profesor literalmente se le endiosa bastante respecto a las características que debe tener, que él siempre debe tener una forma correcta de hablar, una correcta forma de actuar, etcétera. Sin embargo, en la literatura se ve algo totalmente distinto, que también es un ser humano. Y en esta humanidad se muestra constantemente y no solamente se ve reflejado como personaje principal, como una primera voz, sino también como prácticamente como las huellas que deja en sus estudiantes. Recordemos, por ejemplo, en la obra de Jeremías, ¿no? La conjura de los dinosaurios, que se hablan de dos docentes, entonces hay dos enfoques acá. Uno que viene a ser con la impulsividad de la personalidad misma de un docente que deja influenciarse en un estudiante. Y lo mismo pasa con otro profesor que es más racional, más pensativo, más demente, por el cual muestra pues estas dos corrientes, ¿no? Entre la intelectualidad y lo que viene a ser la impulsividad de una medida. El docente vendría a tratar de, mejor dicho, el estudiante trata de buscar un punto medio. Entonces ya no solamente vemos al docente con sus acciones, sino vemos con su producto, que vendría a ser su estudiante. Esto ha corroído bastante, sobre todo, pues, como habías mencionado hace un momento, en la tradición de Ricardo Palma, en el cual se muestra también, pues, a un docente como prueba digna de lo que vendría a ser una educación tradicional. Entonces, dentro del papel del docente, no te muestra solamente en este personaje, vendría a ser solamente una actitud, una persona, sino te muestra también todo el producto de la historia. En un momento te muestra la historia memorística, pero por ejemplo, si nos vamos nuevamente a la obra de Jeremías, podemos ver a unos docentes que vienen a ser más de pensamiento crítico, más desarrollado, en el cual ellos tienen el derecho incluso de hablar y decir, no, no estoy a favor o no, no estoy de acuerdo. Sin embargo, en el otro no, es un poco más diferenciado. El papel del docente entonces logra transformarse muchas veces tanto como cualquier otro personaje. Muchos le tienen cariño al docente, ojo, como profesor, no como maestro. Hay que entender bastante esta diferencia porque cuando alguien habla de maestro, es un término que halaga bastante a un docente, a un profesor. ¿Por qué? Porque el maestro vendría a ser un título de respeto y sobre todo de lo que vendría a haber hecho en en su correcta labor como docente, en su profesión, tanto como vocación, claro. Sin embargo, cuando hablamos de docente, de profesor, hablamos del profesional que se encarga en las aulas. Y esto se ve en las obras. Por ejemplo, cuando hablan del profesor Vallejo, habla Ciro Alegría, no menciona solamente pues estos retazos de personalidad que lo ven en una esquina fumando, con una característica triste, melancólica, mirando al suelo, sino que también lo ve la parte tierna, como es un docente que no era en su momento,
En la obra de Alegría lo consideraban pues a Vallejo por un lado como un genio de las letras y por otro lado como un ser que totalmente orate, que escribía cualquier cosa. Entonces, en esta convulsión, a Vallejo pues lo ven también como un ser tierno, como un ser sensible. Ya no te muestran al personaje como un ser que tiene el conocimiento y te la brinda, como que te hace el favor de darte el conocimiento, sino es que en estos momentos ya él muestra más allá que solo eso, sino afecto. Esto se ve cuando se le corrige a uno de sus compañeros y él se acerca y lo abraza, lo lleva hasta su pupitre y se queda con él hasta que su estudiante se calma, se tranquiliza. Entonces podemos ver acá dos perspectivas, desde el personaje protagonista que es el docente, como producto de ello, como viene a ser el personaje del estudiante viendo y describiendo al docente, pero también viendo la categoría de maestro. Muchas veces no se lo menciona, pero sí se da referencia a eso. Hablar de lo que viene a ser pues más adelante con lo que es la perspectiva de este término de maestro es que el docente tiene que lograr serlo. O sea, tanto en la perspectiva de la tradición de Palma, tanto en la perspectiva de lo que viene a ser pues este profesor despedido en Jorge Casilla, o los dos profesores que influencian al personaje en la conjura de los dinosaurios, todos tienen la misma perspectiva, lograr ser un profesor y lograr ser un maestro. Entonces, prácticamente el personaje tiene una vía, educar, bajo la perspectiva en el cual sea transmitir emociones, transmitir conocimiento, hacer que el estudiante piense por sí mismo, siempre va a querer que el estudiante sea su mayor producto, pero él está en un único objetivo. Al menos el planteamiento sería eso, ¿no? De que sea el único que logre poder alcanzar el nivel de maestro. Creo que por ahí podríamos ir a dar esos alcances. Perdón, mi micro estaba apagado, disculpen. Es una explicación bastante amplia, pero me parece que de esa explicación tan amplia que nos has dado, por ejemplo, podemos partir varias cosas o varios temas, ¿no? Y en este caso tú mencionabas algo que me llama a reflexionar un poco, ¿no? Que es que el personaje docente, dentro de los ejemplos que acabas de mencionar, no es un personaje que se llega a completar como docente. O sea, es un personaje que está entre el bien y el mal, entre una conciencia en sí como docente y una conciencia para sí en lo que quiere proyectar, ¿no es cierto? Entonces siempre está en esa desvinculación, ¿no? Por eso es que la siguiente pregunta va para Jeremías, ¿no es cierto? Y esta pregunta tiene que ver con cuánto del personaje como tal docente se puede reflejar en la propia realidad, ¿no? A veces un muchacho que de repente por ahí empieza a leer no sé, me pongo a pensar que muchas personas se acuerdan de la famosa novela, pues, La ciudad de los perros. Todo el mundo se acuerda de alguna manera del círculo, se acuerdan del jaguar, se acuerdan del boa, se acuerdan, por ejemplo, el poeta, ¿no es cierto? Pero nadie se acuerda del profesor que se enfoca en esta obra, que, digamos, en algún momento Vargas Llosa dice que César Moro, pues, ¿no? Este profesor que todos se burlan, que le empieza a tirar papeles, ¿no es cierto? El profesor también está en esas desviaciones entre lo bueno y lo malo, entre el deber ser y la conciencia en sí, ¿no es cierto? Entonces, Jeremías, no sé, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿No? Claro, buenas noches, bienvenido Kevin, ¿no? Esta mesa de dos patas, nos falta una patita que está por allá donde estará Carlitos. Espero que esté bien, estés amigo mío. Bueno, te decía que sí, no, muy acertado tu enfoque, ¿no? Tu perspectiva y sobre todo esa diferencia entre profesor y maestro, pues, ¿no?
Y claro, como bien dices, no, como bien dice Yosimar, este maestro poco pusilánime, no falta de carácter que se ve Ciudad de los Perros, contrasta bastante con la imagen social que se tiene de maestro. Pues no, socialmente el maestro debe ser una persona recta, rígida, proba, ¿no? Pero en cambio acá pues está desmitificando una imagen, ¿no? Un constructo social. Del mismo modo, pues, ya ahondando un poco en lo que Kevin plantea, si vemos al maestro como personaje literario, precisamente se ahonda como personaje humano, pues, ¿no? Por ejemplo, están sus años de formación, pues, ¿no? La formación, la vida privada, ¿no? Y como todo ser humano, pues también tiene deseos, no tiene pecados, ¿no? Yo recuerdo con cariño, bastante cariño, un profesor docente, personaje, de Bryce Echenique, Martín Romaña, ¿no? Un tipo muy tierno, ¿no? Que quería escribir una novela, ¿no? Y justamente se mete con Octavio de Cádiz allá en esta novela hermosa, es El hombre que está de Cádiz, una novela muy hermosa, nostálgica. Por ejemplo, en ese personaje no solamente se ahonda, es un profesor universitario, ¿eh? Es un profesor de universidad, que se debe asumir como alguien, pues, recto, ¿no? Que la cúspide del conocimiento. Sin embargo, pues, tiene sus pequeños deslices, ¿no? Con Octavia, siendo su alumna. Y bueno, y es algo que seguro más adelante trataremos, ¿no? Este contraste entre la realidad no real y la ficción, siempre hay un cierto correlato, pues, ¿no? Otro punto importante es que también el profesor, ¿por qué los escritores usan al profesor como personaje, ¿no? De repente me atrevería a decir porque su discurso es mucho más confiable, ¿no? Un profesor como personaje, al contar la historia, tiene un discurso mucho más confiable, ¿no? Por ejemplo, recuerdo esta novelita de Jorge Eslava, ¿no? Que también es profesor, Templado, ¿no? Templado empieza cuando un profesor encuentra un diario de su alumno, ¿no? Y lo da a conocer. Esta técnica, por ejemplo, nos hace creer, pues, que lo que vamos a leer usar al personaje profesor como excusa para inventar el diario de un alumno, le da mucha verosimilitud al relato, pues, ¿no? Por eso es que muchos alumnos caen en la idea en cuenta de que, o mejor, se dan con la sorpresa de que este diario, ¿no? Este libro templado, creen que es realidad, ¿no? Preguntan qué le pasa a Diego, qué pasa con Jorge Falta, ¿no? Precisamente porque la idea de veracidad se la da el personaje docente, pues, ¿no? Y así podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? De repente en Julián Pérez, ¿no? Julián Pérez también tiene un montón de personajes, docentes, ¿no? Spoiler para todos, ¿no? Muy pronto va a haber un programa dedicado, Julio, exactamente íntegro a Julián Pérez, ¿no? Y ya están correos invitados, así que manténgase al tanto. Bueno, retomando, y así, el personaje docente como personaje literario, pues tiene esa valía, ese respaldo social de que su discurso va a ser creíble, pues, ¿no? Bueno, entonces mi pregunta iría por ese lado, ¿no? ¿Por qué los autores o tú como autor, ¿no, Kevin? ¿Por qué preferir escoger a un personaje como un personaje profesor para contar una historia que de repente, no sé, u otra profesión, un ingeniero, por ejemplo, no, ingenieros también hay, me acuerdo de Murakami, tiene un personaje ingeniero, un ingeniero de trenes. Bueno, pero en fin, ¿cuál podría ser una respuesta para ello? ¿O qué sugerirías tú? Bueno, para lo que viene a ser la elección de un personaje docente, del personaje como profesor, vendría a ser primero porque en la perspectiva es un personaje doliente, es un personaje que sufre, pero ojo, aquí está el plus, es un personaje que sufre pero en silencio. Todos saben que llega a clase, todos saben que hace su clase, todos saben que prepara su clase, pero nadie lo ve cuando sufre las miserias de sus pagos, nadie ve cuando ve el amedrentamiento de los padres, cuando los alumnos intentan aprovecharse de la confianza del profesor o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque esa parte de la humanidad del profesor no se ve. Sin embargo, en la literatura se puede mostrar. Por ejemplo, ver a un personaje que tiene miedo a morir, por ejemplo, en La noche y sus aullidos, ¿no? De Susunaga. Ver esta pequeña fracción de su novela en el cual le ruega, ¿no? Y le toca la puerta a la casa de uno de sus estudiantes para que lo dejen entrar y que por favor lo escondan. ¿Por qué? Porque lo van a matar. ¿Por qué? Porque encontraron entre sus cosas libros, pues, de Mariátegui y de Vallejo. Entonces a él lo esconden, pero al final obviamente terminan matándolo sin querer.
porque obviamente no sabían que estaba él ahí, pero los soldados de todas formas disparan al azar y terminan matándolo. Pero el que dice el alumno, perdóneme, profe. Resulta de que viene a ser que lo que no se puede decir afuera o lo que no se nota afuera en la literatura sí se muestra. También es porque el profesor genera autoridad, sí o sí va a generar una perspectiva de autoridad. Quizás no una autoridad inmediata, así como los padres o como los gobernantes, pero sí dentro de cada joven. ¿Por qué? Porque el profesor es el más cercano a ellos en las escuelas. Es la autoridad inmediata de los estudiantes. Y ojo, muchos de los ciudadanos aún tenemos recuerdos de nuestros profesores. No de cualquier nombre, sino unos cuantos. Entonces nos proyectamos como lectores, como críticos, como escritores, en esos personajes para poder desarrollar en la literatura. Hablar sobre todo de cómo es que te eliges a este profesor en vez de un ingeniero, de un abogado, cómo es que eligen exactamente, es por la estructura de, primero, de una perspectiva de caricatura. Porque cómo dibujan al profesor en saco, hablando bien, entrando con un buen caminar y todo. Pero más allá de eso, es lo que se muestra. ¿Por qué? Porque es la perspectiva que la gente no ve afuera. Entonces, lo novedoso, lo oculto, vendría a ser un personaje bastante llamativo para que la obra tenga consistencia. Al menos por ahí dentro del contenido. Pero la parte emotiva genera porque el personaje, así no lo hayan visto en las calles, así no lo hayan visto en la realidad, el personaje puede sufrir emociones extremas, tanto el pavor por morir, tanto la algarabía por renunciar y votar su trabajo, por celebrar el triunfo de un estudiante, o simplemente rechazar a uno de sus estudiantes por ser de la sierra, o simplemente castigar injustamente a alguien. Esto muestra bastante lo que viene a ser la cara oculta, la otra cara del docente. Creo que va por ahí más o menos. Sí, yo me podría pensar en lo que decías tú, Kevin, y cotejando lo que había dicho hace un rato. O sea, yo creo que el utilizar un personaje como docente valida lo que representa el personaje para el colectivo narrativo. ¿En qué sentido, no? Valida en el sentido de que la propia historia puede o no estar rozando con la propia realidad, pero también valida porque, en definitiva, hablar de un profesor es hablar de uno de los personajes, ¿no es cierto?, en estos países o en todos los países, creo, uno de los personajes más emotivos, ¿no es cierto?, que de alguna manera uno recuerda desde su etapa escolar. Entonces, yo creo que la validación del profesor como personaje radica en lo que el profesor representa. Ahora, por otro lado, yo decía que el profesor, y en lo que decía también Kevin, ¿no es cierto?, hay que diferenciar entre lo que es el profesor y lo que es el maestro, ¿no es cierto?, el docente o el maestro. Y acá es algo muy importante porque el profesor representa una autoridad, pero al mismo tiempo puede romper esa autoridad en algunas cualidades, características, o digamos, en algunas novelas se ve este rompimiento de lo que representa el profesor. Deja de pertenecer a una autoridad para volverse prácticamente, ¿no es cierto?, o dejarse llevar por las pasiones, ¿no? Y esas pasiones, digamos, demeritan su trabajo, pero también demeritan de alguna manera, digamos, su actividad como docente, ¿no? Deja de representar eso que representaba, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, y como lo decía al inicio, me pongo a pensar, por ejemplo, digamos, me pongo a pensar en Desgracia, por ejemplo, de Coetzee, ¿no? El personaje principal, que es David Lurie, ¿no es cierto?, un profesor importante, ya literatura, digamos, norteamericana y anglicana, y por un traspico una alumna, ¿no es cierto?, decide dejar la docencia e irse en búsqueda de esa pasión, ¿no es cierto? Es evidente, ¿no es cierto?, en este caso que el personaje rompe con el rol normativo, ¿no es cierto?, rompe digamos, con esto que trata de aparentar o trata de ser, y de pronto se deja llevar por las pasiones, ¿no?, y se desvirtúa esta idea, ¿no? Deja de ser maestro para convertirse en profesor o después en un desempleado más, ¿no? No sé qué opina en este caso Jeremías.
Claro, pues no, todos los personajes docentes, o bueno, o la gran mayoría, podemos generalizar, tienen esa tendencia o tienden a ser, pues, un modelo a seguir, pues, ¿no? Por ejemplo, un personaje curioso es en Lolita, no Hammer Hammer, sino hay un personaje, que no se me da el nombre ahorita, que es el profesor de teatro, si no recuerdo mal, no, que es el por el que se desgracia Humber Humber. Este, no recuerdo bien el nombre, pero este personaje, por ejemplo, se muestra ante todos como pro, pues no, pero por lo bajo, pues está que seduce, ¿no? Está que a Lolita. Entonces, ahí vemos un contraste, pues, ¿no? Otro personaje que justamente revisando los libros justamente para hacer la tarea, ¿no? Te das cuenta de los personajes de Miguel Gutiérrez, ¿no? En El viejo solo se retira. No, también son, ¿no? Son tipos serios, ¿no? Rígidos, ¿no? Pero aquí tal vez no son personajes centrales, pero al menos la representación que tiene de ellos es lo que la sociedad, recordemos que en los años 50, 60, si no recuerdo mal, es lo que la sociedad esperaba de ellos, ¿no? Y hasta entonces vemos, pues, si hacemos un derrotero de la literatura basándonos en personajes, profesores, docentes, o cómo la visión de la educación, de la docencia ha cambiado con respecto a la literatura, podemos ver, pues, que se ha ampliado, ¿no? Que se ha mostrado el lado más humano de los profesores. Por ejemplo, como bien decías, el docente, el profesor, ¿no? Luni Pizarro de Ricardo Pana, pues no habíamos imaginado dudando, incluso cuando se equivoca, no acepta su error, ¿no? No se puede inferir que es ese error, ¿no? Porque siempre tiene la verdad, ¿no? Bueno, eh, volviendo al tema de las pasiones de los docentes, claro, pues no sé si han notado de repente que muchos de los profesores que se representan en literatura tienen esta tendencia a ser escritores callados, ¿no? O sea, son docentes y calladamente están ejerciendo el ejercicio ficcional, pues son escritores, son poetas, ¿no? Y curiosamente, pues eso es lo que se condice, ¿no? Me acuerdo que lo que decía Francisco Ríos en su libro de Trifluir Juvenil, que él le atribuye cierta, valor a los profesores que escriben, ¿no? Porque realmente bueno, estamos en los 60, ellos son los que producen la verdadera literatura infantil juvenil, ¿no? Es lo que plantea, pues, ¿no? Entonces yo quería ver ustedes de repente si han notado esto, ¿no? O en qué medida lo han notado y algunos ejemplos. Yo creo que puede ser Bueno, Kevin, ¿no? Kevin, tú mismo eres. sí, quizás podríamos decir, bueno, considero un poquito extremo incluso relacionarlo, pero creo que va directamente a lo que vendría a ser el papel de docente con el Lazarillo de Tormes. Hablar de Lazarillo obviamente es hablar de sus amos, literalmente, no por la lucha de sobrevivir, pero recordemos muy bien que en la pedagogía se busca que el docente no es que conozca, porque eso lo puede hacer pues en internet, busca datos y listo. O sea, en la pedagogía lo que se busca dentro de lo que es el rubro de la educación es que el estudiante se independice, sea autónomo, autónomo de criterio, autónomo en sus mecanismos de buscar su sustento, en todo, que sea íntegro, que sea autónomo. Y bueno, ver las pasiones dentro de lo que viene a ser el Lazarillo, se muestra eso. Por ejemplo, no ser tan confiado, por ejemplo, el ciego, que no todo sea, que no le crea todo lo que le diga, porque siempre va a haber gente que le va a engañar. Obviamente que él lo tuvo que aprender a las malas, ¿no? Con este caso, ¿no? En el cual le estampan la cara contra este toro. Por eso es que al ver esto se muestra bastante lo que viene a ser la pasión de este papel del docente. Claro que lo relaciono bastante en el Lazarillo porque tuvo diferentes formas de educarse, tanto autoridades civiles, eh, seres marginales, como también autoridades clericales. Entonces tuvo la instrucción de diferentes formas. Pero hablemos bastante de lo que viene a ser pues este producto, porque prácticamente la educación es un proceso en el cual pues da productos y el docente es uno de los principales agentes. En este caso tuvo tantos amos en los cuales él pudo producirse como persona, porque al quedarse, por ejemplo, solamente con lo que dice el ciego, él pudo haberse convertido en un mendigo más y no más. Sin embargo, con el avance de sus otros amos, pudo aprender de la ternura, pudo aprender de la astucia, pudo aprender incluso del respeto hacia la propiedad privada. Y poco a poco, pues, se convierte en una persona íntegra. El producto final viene a ser esto, que el papel que forja
un profesor no solamente se muestra dentro del personaje graduado de educación, sino se muestra en el comportamiento, en la actitud. Vemos tranquilamente, por ejemplo, afuera de que no todos los profesores y maestros son aquellos que estudiaron educación, sino también graduados en literatura pura, graduados en lingüística pura, graduados quizás en ingeniería, pero la vocación los llega a ese producto. Entonces, en este avance podemos decir que en las obras se muestra eso. Hablar dentro de lo que viene a ser este producto, como decir lo que no se ve de lo que es evidente, te muestra pues incluso a un carácter sufriente. O sea, siempre buscan en algunas novelas buscar la atracción por un personaje dolido. Y muchas veces es el profesor. ¿Por qué? Porque el profesor es, por ejemplo, el profesor de letras, es el profesor mejor dicho, el que no se graduó de letras puras, mejor dicho, literatura pura, entonces es un escritor frustrado. Como no pudo avanzar más en otra carrera, allá, con esta carrera al menos trabaja. O cosas por el estilo. Se busca al personaje sufriente, al personaje perturbado. En otros lados se muestra el personaje optimista, aquel que te muestra todo para el, que tenga un fin de qué, de que logres un progreso. El personaje que, por así decirlo, desmitifica a la realidad viene a ser el propio profesor. Si ponemos a un abogado, el abogado tiene la función de buscar la justicia, a pesar del carácter humano que pueda tener, pero el profesor, al ser la autoridad inmediata que tiene la juventud, que tiene la niñez y que tienen muchos padres, hace que este personaje sea como un ser idóneo para cualquier obra. Quieres comentar, por ejemplo, una desgracia, tienes a un profesor, porque es un ser misterioso, porque no sabes lo que siente, no sabes lo que piensa, no sabes cómo actúa. ¿Por qué? Porque tiene solo una perspectiva. Va, da clases y se va. Punto. Tienes poco por el cual voltear la cara y atrás hay mucho. Es por eso de que se busca bastante coger a este personaje, porque el profesor, al no mostrarse mucho en la vida pública como debería ser, pueden inventarle toda una realidad, pueden crearle toda esa perspectiva, todo ese universo que quizás pueda darle pues ese contenido atrayente al lector. Creo que va por ahí el tema de este personaje. Me parece la pregunta de, digamos, de Jeremías me parece curiosa, porque me hace pensar que la mayoría, mira, la mayoría de compañeros y amigos que yo tengo desde el ámbito literario se han dedicado a la docencia. La mayoría ha empezado como docente, y que de alguna manera se han desempeñado también como escritores, ¿no? Que han tenido la escritura como una actividad oculta, ¿no? Por ejemplo, Kevin, tú mencionabas a Jorge Casilla y yo recuerdo, digamos, al amigo Jorge, ¿no es cierto? Desde las aulas de Saco Oliveros, por ejemplo, ¿no? Cuando en alguna oportunidad trabajaba por esos años y cuando publica su primer libro, y entonces yo le empiezo a leer pues con el gusto, ¿no? Como es leer algo de un colega y de pronto toparme con un libro bastante triste, ¿no? Bastante triste, sugerente, melancólico, tenía muchas cosas dentro de este libro de cuentos, ¿no? Y los personajes también eran muy peculiares, ¿no? Y después Jorge, yo creo que ya no toma la literatura como una actividad oculta, sino al contrario, ¿no? Creo que ya ha llegado a escalar a una posición importante, creo yo, y es también por la chamba que hace, pues, ¿no? También recuerdo, por ejemplo, recuerdo a Jean-Pierre Bravo, por ejemplo, y a su gran libro de cuentos Cabos Sueltos, por ejemplo, que también habla del docente como personaje literario. Y yo creo que en este caso, el docente como personaje literario tiene que ver mucho con esta actividad oculta que es la escritura, ¿no? Creo que la escritura salva al personaje literario. O sea, la escritura lo salva, ¿no? Y también lo desenfoca de este mundo tal vez pueril, de este mundo tan contradictorio, o como tú lo decías, Kevin, ¿no? De este propio ejercicio de realizar una actividad sin tener la docencia como profesión, ¿no? Porque muchos se han dedicado a la actividad docente sin serlo, ¿no? Básicamente por una cuestión de vocación. Y tal vez la literatura sea ese respaldo
o ese resquicio de realidad que le permita al propio escritor o, digamos, al propio personaje dentro de las novelas liberarse un poquito de esta situación que lo conlleva a realizar algo que de repente en un principio no le gusta, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera se puede saber. Por ejemplo, me pongo a pensar en el amigo Jorge Cabanillas, por ejemplo, que también es escritor y docente de Huánuco, por ejemplo, ¿no? Y entonces tenemos estas condiciones básicas, ¿no? Y me parece muy interesante, muy importante la pregunta que hace Jeremías, porque me lleva a pensar, por ejemplo, me lleva a pensar en este gran poema de Rosela Di Paolo, ¿no? Ex profesora de lengua y literatura. Y en ese poema uno se pone a pensar y la alegoría que utiliza Rosela Di Paolo, ¿no es cierto?, es alucinante, ¿no? Una profesora renunciando a su trabajo propiamente de profesora como tal, y al final diciéndole a los alumnos, como enrostrándole, sepan que canto bestias, ¿no? Pero no solamente a los alumnos, sino al propio sistema, ¿no? O sea, sepan que canto, sepan que yo soy más que esto, ¿no? Entonces es como una elocución como una especie de suerte de, ¿cómo decirlo? Como una especie de revancha, ¿no? De revolucionar todo el sistema, ¿no? Entonces, me parece alucinante eso, ¿no? Y buena pregunta, Jeremías, ¿eh? De verdad que chévere, ¿eh? Me gustó mucho la pregunta. Por otro lado, yo quería hacerles esta preguntita, ¿no? ¿Qué personajes docentes recordamos dentro de la literatura? Por ejemplo, Kevin mencionaba a Ciro Alegría, ¿no es cierto?, en su famosa, digamos, en su famosa, de alguna manera, noticia sobre, o en su famosa información de que Vallejo era su profesor, por ejemplo. Por allí me pongo a pensar, de repente, en Paco Yunque, por ejemplo, de César Vallejo. Me pongo a pensar en el profesor suplente de Ribeiro. Me pongo a pensar de repente por allí me pongo a pensar por allí en Ribeiro, por ejemplo, su profesor suplente. Me pongo a pensar en La Conjura de los Dinosaurios también, ¿no es cierto? Y entonces, en este caso, mi pregunta va, digamos, en cuanto los personajes que de alguna manera recordamos se conllevan con nuestra propia vida, ¿no? Con los profesores que hemos conocido en nuestra vida, ¿no? No sé si por ahí Jeremías y luego Kevin, ¿no? Bueno, como te mencioné hace un rato, a mí el personaje entrañable es Martín Romaña, pues no es sobre todo porque cuando, bueno, ya es tiene con la identificación, ¿no? Cuando inicié este periplo narrativo de escritor, justamente empecé con lectura de Bryce, ¿no? Y como que me he identificado porque el primer trabajo que tenemos en la literatura es optar por la docencia, pues no es casi una necesidad, una obligación. Entonces, como que más o menos me gustó, ¿no? Porque también era un escritor que no se animaba a escribir, ¿no? Y en estos tiempos tampoco me animaba a escribir tanto. Luego, otro personaje que recuerdo con cariño es bueno, no tiene nombre, pero es en una novela de Jorge Eslava, se llama, no es una novela, es una novela ensayo, se llama Un placer ausente. El personaje toda la novela es un profesor que está en una charla de plan lector y va recordando eh, su vida, ¿no? Su vida amorosa, ¿no? Cómo tiene problemas en la familia, problemas con los alumnos, ¿no? Con los docentes. Y es una novela realmente genial, que es recomendable, ¿no? U otra también traemos, siguiendo esa línea, que es una de las influencias de Eslava, ¿no? Es Diario Educar, de Constantino Carvalho. También aparece, ¿no? Es el día a día de un profesor, ¿no? Que también es muy recomendable. Bueno, luego no se me ocurre ahorita otras, pero algo que también quería ahondar, de repente podemos verlo por ahí, no es que no solamente la literatura no es restrictiva del profesor, ¿no? Que también lo vemos, por ejemplo, en todos los productos culturales, en la ficción, por ejemplo, en el cine, ¿no? Por ejemplo, Heisenberg, ¿no? ¿Quién no se acuerda de Heisenberg, ¿no? Que dicen que la mejor enseñanza que nos dio Heisenberg, ¿no? Narco, de Breaking Bad, fue que hay que pagarle bien a los profesores, pues, ¿no? También tenemos, y otra cosa importante también ya para hilar las cosas, es que siempre que hablamos de profesor tenemos que hablar de alumnos, bueno, estudiantes, ¿no?
Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? Estudiante y hay que haber profesor. El profesor de alguna manera es que ha formado a Paco Yunque y a todas estas personas, estos pequeños microcosmitos que están en el aula. Entonces también hay que pensarlos en ese sentido. Eh, pero volviendo a Heisenberg, ¿no? Ahí podemos la relación, por ejemplo, con Heisenberg y su aprendiz, ¿no? El Pilpan, ¿no? Donde el Jesse, ¿no? Donde si nos damos cuenta, hay cierta relación de admiración, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y justamente esa relación de admiración que vemos en esta obra también se puede dar en otras novelas, ¿no? Que también están presentes, ¿no? Bueno, eso que agregarlo, de repente podemos mover la charla por esos rumbos, ¿no? Por el rumbo de la ficción televisiva, ¿no? Del cine, porque un montón de casos, ¿no? También, por ejemplo, en Harry Potter están estos profesores, ¿no? Bueno, podría seguir, pero Kevin, entonces invitado. Gracias. Claro, justo quería tomar el punto de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, sabemos muy bien que los films no son tan fidedignos al libro, pero vemos tranquilamente acá dos ejemplos tranquilos. Por ejemplo, uno, que es la discusión entre las formas de educación. Vemos a McGonagall, pues, y a Dolores Umbridge, por ejemplo, peleando, discutiendo por las formas de castigar a un estudiante. Y vemos en otra perspectiva, por ejemplo, también cuando castiga McGonagall. Y obviamente no aplica castigos físicos. Estos personajes que muestran, por ejemplo, la justificación de la rudeza o la justificación del amedrentamiento verbal solamente, con asertividad, claro, es que te dan la perspectiva de cómo es que se educa, cómo es que evoluciona la educación. Pero yo, por ejemplo, me quedaría con la conjura de los dinosaurios. Estos libros de 200 páginas, que la verdad lo terminé y me demoré en leerlo, que fue 7 días, fue ¿por qué? Porque, sinceramente, ¿cómo te puedo decir? Busca, o mejor dicho, dibuja popularmente lo que vendría a ser la universidad. Popularmente te dibuja cómo es que forman profesores. Un profesor que va a la facultad de educación, o mejor dicho, un estudiante que quiere ser profesor, no va porque va a ganar gloria, prestigio, simplemente tiene esa vocación de educar. Y tiene acá dos perspectivas. ¿De qué manera vas a educar? ¿De qué manera vas a enseñar? Tienes a dos profesores que te muestran ahí. Ahorita no recuerdo exactamente los nombres, pero sí recuerdo de quiénes fueron inspirados y los cuales totalmente de acuerdo con ellos porque tuve esos profesores. Entonces, se puede ver ahí el dibujo de esta síntesis de estos dos, ¿no? En uno solo, que vendría a ser el producto que tiene el personaje principal en esta obra. Pero también debo hacer referencia a Soledad Perdida, un cuento de Jorge Casilla, en el cual te muestra este ejemplo del fetiche que mucha gente tiene respecto al profesor, porque se muestra que un profesor falta a su propio decálogo y quiere prácticamente quedarse con una de sus alumnas. Creo que es el principal estigma que tiene el profesor, sobre todo el profesor de letras, porque cuando se dibuja a un personaje como este, el profesor principalmente dibuja al profesor de letras, no se dibuja mucho al de matemáticas, de ciencias, sino principalmente al de letras. Y en esta perspectiva es que se ve pues este fetiche, ¿no? En el cual el profesor se queda con una alumna, a pesar de ser delito. Y obviamente esta trama se presta para muchas, pero muchas variedades de obras, tragedias, novelas románticas, etcétera. Sin embargo, hay que ponerle un detalle bastante picoso en esto, porque muchas veces el docente es víctima a pesar de lo que él no quiera hacer, de lo que él no puede hacer, en la trama, porque el autor es prácticamente ahí el tirano que muestra qué personaje sufre y quién no, muestra, por ejemplo, que maquina la cabeza para injuriar a un profesor. Y eso hace, pues, que el profesor sea nuevamente, pues, un ser doliente. Esta referencia que tengo de lo que es Soledad Perdida muestra tranquilamente lo que viene a ser la expresión de un profesor que no se mete con una alumna, sino es que por el estrés que produce trabajar monótonamente en lo mismo y sufriendo constantemente del estrés, que comienza a maquinar, a imaginarse, a alucinar que hay una alumna llamada Soledad. Entonces, él no comete un delito, él piensa que sí lo ha cometido. Imagínense hasta dónde puede llegar este personaje, ¿no? Del profesor a creer que se ha vuelto loco en un episodio. ¿Por qué?
para que imagine a Soledad y que supuestamente en el baile de promoción se queda con ella y pasa la noche. Se imagina todo lo que le puede pasar en prisión, se imagina todo lo que puede pasar hasta que choca su carro. Y desde un sanatorio, él sigue convencido de que Soledad lo está esperando. Y prácticamente toda la obra te narra con una última carta hacia ella. Te puede mostrar que el personaje del profesor es como cualquier otro personaje, pero con un plus, la etiqueta de que es profesor. ¿Por qué esto de que es profesor? Porque te muestra de que no es cualquier profesión, es aquella profesión que se liga constantemente a la educación, se liga constantemente a la juventud, a la niñez. Entonces, a la niñez no se le puede tocar, es tabú, aparte que es un delito y es una maldad. Pero este personaje que es tan cercano, sí se le puede acusar y se puede jugar con esa suerte para que él pueda encajar en estas tragedias literarias que comúnmente ya podemos trabajarlo. Sí, sí. Importante lo que dices, Kevin. Antes de seguir con el programa, bueno, queremos mandar un fuerte abrazo a Roberto Pérez Moyo, ¿no? De parte del amigo Carlos Castañeda, acaba de fallecer, era un amigo de la casa. Así que desde acá, a la familia de Roberto Pérez Moyo, le mandamos un abrazo fraterno y las más sinceras condolencias, ¿no? Qué terrible, definitivamente, tener que darnos una pausa para hablar sobre, de alguna manera, dar las condolencias desde lejos. Y sobre todo en esta situación que nos está tocando vivir a todos, que nos toca muy profundo, muy de cerca también. Y también gracias a la gente que de alguna manera nos está viendo. Le mandamos un abrazo a la familia de Roberto Pérez Moyo, desde aquí, desde esta plataforma de Cielo Gris, y de alguna manera las condolencias, ¿no? Hablando de lo que decías, Kevin, ¿no es cierto?, con respecto a los excesos del profesor, ¿no es cierto?, y cuando un profesor trasciende de alguna manera su condición de docente, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, en lo que decía hace un rato y mencionaba Jeremías con respecto a los docentes con, digamos, con el cine, la representación docente en el cine o la representación docente, por ejemplo, en los films. Y como decía Kevin, no es tan fidedigno, esto es verdad, pero por ejemplo, en el Club de los Poetas Muertos de Klimbaum, ¿no es cierto? O como en la película se le llamó La Sociedad de los Poetas Muertos, vemos a Mr. Kittins, ¿no es cierto? Un maestro, pues, o un docente, ¿no es cierto?, que influencia a sus alumnos, ¿no? Definitivamente es un tipo a seguir, ¿no? Es un personaje muy importante, pero además, porque es un personaje cercano a los alumnos. Entonces, en este caso ya no estamos hablando de un personaje, pues, que digamos que comete delitos, por ejemplo, como meterse con los alumnos, ¿no es cierto? O con las alumnas. Tampoco, digamos, está entre el bien y el mal, sino que es un docente que influencia a sus alumnos y que gracias a ello sus alumnos pues lo conducen, lo siguen, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Me ponía a pensar, por ejemplo, en el profesor de La Casa de Papel, ¿no es cierto? Y que La Casa de Papel ha sido muy criticada después de la tercera o cuarta temporada, si mal no me equivoco, ¿no? Porque ya no creen como que tan fidedigno la trama. Pero a mí me sigue gustando, ¿no? La serie es muy buena, sobre todo por todo lo que se teje ahí. Digamos, me pongo a pensar también, como ustedes decían, en Heisenberg, por ejemplo, ¿no? Y en Breaking Bad, ¿no? Con Jesse Pinkman. Yo recuerdo que trabajaba hace unos años en una editorial y cuando salían los libros, ¿no? Con el amigo con el que trabajábamos decíamos que estaba saliendo la meta, ¿no? Porque de alguna manera los libros eran como que había que esparcir la meta o había que esparcir de alguna manera la venta de los libros, ¿no? Recuerdo también, ¿usted se acuerda de la película Juliana? No sé si se acordarán de la película Juliana, pero digamos, el personaje no autoritario que mandaba a los niños a pedir dulces en la calle, ¿no es cierto?, que tenía que cumplir ciertos requisitos, también es la condición, por ejemplo, del personaje, digamos, autoritario, recalcitrante, pero que también tenía esta chispa, esta criollada, pues, ¿no?
También me pongo a pensar algunos de los cuentos del maestro Maynor Freire, hay puro cuento, por ejemplo, no sé si ustedes han leído este libro, pero también tiene muchos personajes docentes el maestro Maynor. Y por si acaso, para los que nos están viendo, esto no es un programa que va a franelear a Jeremías, ¿no? Sino que hace rato hablamos de la conjura de los dinosaurios, hablamos de la conjura de los dinosaurios. Está bien, ya vamos a darle sus minutos de tiempo a Jeremías para que hable sobre su libro y vamos a preguntarle también sobre su libro, porque Jeremías está insoportable, ¿no? Pero ya vamos a hablar sobre su libro, no hay que, no se desesperen que vamos a hablar del libro de Jeremías, pero la idea es hablar pues un panorama general de lo que son los personajes literarios, pues no los personajes docentes dentro de la literatura. El personaje docente que está entre el bien y el mal. Eso me ponía a pensar cuando, de alguna manera, claro, me puse a pensar cuando volví a releer el cuento El profesor suplente de Julio Ramón Ribeiro. Y es curioso porque el profesor suplente nunca entra a enseñar a dictar. O sea, es un profesor que se queda por fuera, ¿no es cierto? Entonces, no llega a concretizar o no llega de alguna manera, a cumplir su rol, ¿no? Simplemente por el temor o por el miedo, no trasciende a ser docente, ¿no? Y en este caso, ¿cómo veríamos este personaje? No sé si ustedes se acuerdan, creo que todos hemos leído el profesor docente, el profesor suplente de Julio Ramón Ribeiro. No sé qué opinas, Jeremías, no sé qué opinas, Kevin. Sí, bueno, claro, el hecho de negarse a entrar a clases también ya es una forma de hacer mal, ¿no? Porque me acuerdo que él, si no me acuerdo mal en este cuento, el tipo se prepara para una clase sobre la versión francesa, si no recuerdo mal. Y es historia, ¿no? Y está que se prepara, y está por llegar a la clase y de mejor ya no, y se va de frente, pues, ¿no? El hecho también de dejar de dictarles, ¿no? De privarles de conocimiento, también es ir al otro extremo, pues, de maldad, pues, ¿no? Y bueno, continuando lo que Kevin plantea, pues, ¿no? Es interesante ese lado, el profesor maligno, pues, ¿no? Ya que mencionabas profesores de ficción, pues, no sé, se me ocurre de repente Skinner, pues, ¿no? De los Simpsons, ¿no? Que también es una parodia de lo que es un profesor correcto, pues, ¿no? O su contraparte, la profesora ya cansada, aburrida, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Zelda, se llama, si no me equivoco, No me acuerdo cómo se llama, pero no es, bueno, no es la profesora Carabato, ¿no? La profesora Carabato. Claro. Carabato, ¿no? Claro, ella es Egna Krabappel, Egna. Tenemos también dos distintos. Incluso si vamos a pensar en las relaciones entre la plana docente, pues, ¿no? Que también lo he visto en esta novela de Slava en la que comentaba en Plaza Ausente, ¿no? Que hay una escena que es bastante, no sé qué opinan, ya que somos ustedes también, que cuando hay reuniones de plana docente, los profesores tienen un deporte, ¿no? Este deporte es hablar mal del alumno, ¿no? Decían, sí, tal alumno va a servir para no, ese va a ser va a ser ladrón, tal alumno ese va a ser no sé, delincuente, ya lo veo ahí en la esquina, no le pidas más. Pues el narrador que está viendo esta escena pues empieza a criticar, ¿no? A tratar de ver porque es un deporte, ¿no? Que se cumple en los profesores todos los de mayor edad, pues, ¿no? Y que quizá de repente esto es algo que refleja bien en literatura, que es ver cómo los docentes o ver cómo el paso del tiempo desgasta a las energías del profesor, ¿no? Pero más que el profesor, porque en realidad el verdadero protagonista en una novela que es un profesor no es el profesor, sino es el sistema educativo. De repente la verdadera razón por la que una persona, un escritor escribe sobre docentes es pues tratar de cuestionar, ¿no? El papel que se le otorga a alguien en la sociedad tan fundamental, pues, ¿no? Claro. No sé qué opina Kevin. Con respecto, pues, al papel de este profesor o de los profesores en general, pues sí se muestra lo que dijo Jeremías, pero veamos acá una diferencia. Entre los profesores antiguos, por así decir, de mayor edad, ellos no juegan a este deporte, ellos hacen apuestas a este prejuicio del estudiante. Prácticamente para ellos está asegurado de que este estudiante va a fracasar, de que este estudiante por ser fracasado va a hacer cualquier cosa. O sea, los profesores de mayor edad, al tener una educación de nota buena, éxito, nota mala, fracaso, hace de que esto se relacione bastante en la obra. Y cuando se menciona esto en la obra, es que se ve, al menos dentro del lector, un poco de indignación.
¿cómo puede haber un profesor así? Justo por esta etiqueta. ¿Cómo puede haber un profesor así? Como pienso que un profesor debe ser correcto siempre en su vida, que siempre es perfecto, que es un agua bendita, etcétera, siempre va a tender a criticarlo. Entonces, dentro de la obra, poner un personaje polémico, un personaje bastante censurable en diferentes ocasiones, hace de que esta trama sea constante. Por ejemplo, ver a un profesor en esta serie que es Élite, por ejemplo, en Netflix, es hablar de un personaje que no influencia en nada, o mejor dicho, no le dan cabida en nada, solamente que lo chantajean y punto. ¿Por qué? Porque el profesor está en un colegio de ricos, está en un colegio que tiene muchas influencias, sin embargo, ¿cómo se puede decir? Lo trascendente no se busca en él. Por eso es que quizás no se busca una autoridad inmediata, solamente por el cargo que le dan de docente. Hablar, pues, entonces de este personaje, de esta criatura que el autor coloca ahí, hace de que el lector directamente o confíe o desconfíe, sospeche o critique. Incluso en muchas ocasiones puede hacerlo todo a la vez. Por eso es que el personaje del docente no puede ser cualquiera. Por ejemplo, si ponemos en un caso, si ponemos a un cobrador como docente, no tiene la formación de un docente, tiene las experiencias de ser cobrador para poder plasmarlo ahí, y muchas veces no son asertivas. Por eso que existe esta frase, ¿no? De que un profesor no puede ser cualquiera, pero de cualquier lado puede salir un profesor. Entonces, es bastante el juego que hay dentro de la narrativa con respecto al profesor, porque hablar, como dijo Jeremías, ¿no? El sistema educativo muchas veces busca un producto, pero ¿cuál es el producto? Un buen empleo, autonomía, puede ser que conozca, pueden ser uno por separado o pueden ser los tres a la vez. Es Claro. muy muy polémico trabajar todo esto. Por eso es que ahora, por ejemplo, muchas veces cuando se trabaja lo que viene a ser los textos en plan lector, que se mencionan muchos ahora en nuevos textos literarios, se habla de esto, qué es lo que quiere el docente, qué se busca del estudiante, y eso hace, ¿no?, que todo se polemice, que todo se busque un problema en cuál es el principal detonante de toda esta catombe, todo este caos. El plan lector, los libros, los autores, los personajes, los mismos estudiantes, etcétera. Entonces, desde la presencia del profesor ya surge todo un caos. Sí, claro. Entonces, es un personaje bastante delicado. Sí, sí, sí. Eso es verdad que acá, bueno, voy a darme una pausa para leer los comentarios de la gente. Por ejemplo, Ana Sandoval, ¿no es cierto?, nos dice, Templado es una bonita obra muy tierna, que ha sido mencionada pues por, ¿no?, por Jeremías, ¿no?, hace un rato. Blamer Ciancas manda un saludo, gracias Blamer, ¿no?, por los saludos. Mi madre que siempre está presente, Carmen, gracias mamita por verme. Carlos hace, digamos, la aclaración digamos, manda un abrazo entrañable a su amigo Roberto Vladimir Pérez Pollo, que ya dimos las más sinceras condolencias. Y acá hay una pregunta, ¿no es cierto?, de Adrián Uriarte. Dice, ¿la filosofía de un docente puede influir en la forma de dictar un tema o una clase? ¿O es un patrón, digamos, de una conducta que hay en todos? Una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque de todas maneras el docente es un líder de opinión, puede conducir de alguna manera a una perspectiva ideológica, ¿no?, a una forma de pensar. ¿Cuánto de la responsabilidad del docente hay dentro de la propuesta de su clase? No sé qué dice, bueno, Kevin ya opinó, Jeremías y luego Kevin. Claro, no, esa pregunta es pertinente porque en muchas obras de ficción que vemos sobre la violencia política se toma en cuenta al docente, ¿no?, como propagador de ideas. Y justamente, por ejemplo, piensa en las novelas de Luis Fernando Cueto, ¿no?, Susunaga, el mismo Julián Pérez, ¿no?, escriba, que el docente es el profesor perseguido, ¿no?, porque es el que transmite la ideología senderista, pues, ¿no? Entonces, de este modo, él, pues, también en la ficción, sí mueve, pues, su postura frente a la realidad que se le imparte a sus alumnos, ¿no? En el mundo real también, en el mundo real el docente siempre está a la expectativa, ¿no?, de interpretar la realidad y esa realidad dársela a conocer a sus alumnos, ¿no? Quizá, tal vez, y acá me aventuro bastante, es mucho más notable en los cursos de humanidades,
no sociales, que los de matemáticas, pues, los de ciencias, ¿no? Donde ya hay un conocimiento establecido, donde la verdad es universal, lo que no sucede en las unidades, ¿no? Donde todo es un poco vago, más vacuo, pues, ¿no? Entonces yo diría que sí, sí, la forma de ver el mundo del docente, su filosofía, ¿no? Su ideología, permea bastante y va a influenciar en los temas que abordan, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si el profesor, imaginemos, no es fujimorista y me está hablando sobre el terrorismo, del terrorismo, vamos a tener en cuenta, pues ahí va a tener discrepancia, pues, ¿no? O sea, de repente un Salvador será Fujimori, pues, ¿no? Y si fuera un profesor, todo lo contrario, un profesor de otra tendencia, ¿no? Política, dirá o contará otra versión de los hechos, pues, ¿no? Entonces, sí, para mí que sí, sí, la verdad es que sí, el profesor tiene interpreta el mundo y se lo entrega así a los alumnos. ¿Tú qué dices, Kevin? Hablar de esta categoría es hablar de lo que viene a ser prácticamente el adoctrinamiento. Recordemos bastante qué es esto. Educar no es adoctrinar. Sí, reconozcamos de que muchos profesores manejan una filosofía distinta. Algunos, por ejemplo, en mi caso somos humanistas, en otros casos son marxistas, en otros casos pues son liberales, etcétera. Pueden tener un montón de formas de pensar, ojo, haciendo pedagogía, otros con pensamientos políticos, otros con formas económicas, etcétera. Hay un montón de formas de pensar, muchas perspectivas, sí. El docente lo tiene también, porque cada adulto lo tiene. Que un adulto diga que todos los políticos son corruptos, por ejemplo, hace que esa sea su creencia. Y que lo sigas diciendo, hace doctrina. ¿Por qué? Porque no se sustenta en algo. Simplemente lo afirma y punto. Cuando un docente hace eso, ya no ejerce educación. Aquí sí hay que dividir bastante, porque cuando hablamos de lo que viene a ser un docente, el docente puede tener sus pensamientos. Para mí, 2 y 2 pueden ser 5. Pero el asunto es esto. Yo no tengo que decir al estudiante 2 y 2 son 5. Lo que se le tiene que decir al estudiante es, demuestra cuánto sale. No te buscas un producto, le das un proceso. La educación siempre va a ser un proceso. Esto es lo que manejamos mayormente pues, en lo que viene a ser diferentes formas pedagógicas cuando se habla del docente. El docente sí puede tener un montón de cosas, puede tener un montón de problemas, una forma de pensar distinto, pero eso no le puedes dar al estudiante. El estudiante tiene que tener su autonomía porque obviamente es una generación más adelante que tú, más adelante que uno. Ahora, muy aparte de esto, digamos que una forma de controlar la conducta de otras personas, jamás. El docente nunca te va a decir, no robes porque hay castigo, hay cárcel. No, jamás. El docente no puede decir eso. Lo que debe decir es, no robes porque haces daño a otra persona. Y demostrarlo. Entonces, no se muestra un producto, se muestra un proceso, porque el papel del docente es eso. Para lograr ser un maestro, trascender en la carrera docente, trascender no es que te aumenten el sueldo, sino que seas un maestro, es que logres desarrollar ese proceso, que el estudiante sea autónomo, que él piense por sí mismo. Yo tengo mis conclusiones, para mí, yo tengo una afiliación política, yo tengo una afiliación filosófica, tengo una afiliación pedagógica, pero, ojo, obviamente, mis otros amigos docentes no van a tenerlo, y es normal. Mis estudiantes no lo van a tener, y es muy bueno eso porque ellos pueden decidir si lo aceptan o no. Si les doy un libro y les digo, lean lo que aprendieron de ellos, y si uno me dice, no me gustó el libro, y me sustenta porque es autónomo. Se muestra eso entonces en el carácter de la educación. Un educador jamás te va a mostrar entonces una forma de adoctrinarte. Si para mí Fujimori fue el Salvador o el que condenó al Perú, queda en mí. El estudiante debe tener factores, debe tener pruebas para que él mismo saque sus conclusiones. Hay que bastante diferenciar entre el adoctrinador con lo que viene a ser la educación. Por eso es que muchas veces se busca lo que es la educación laica, pero se busca más lo que es una educación ilustrada. No la ilustración que se maneja desde la revolución, sino la educación ilustrada viene desde el punto de vista, desde la polémica, desde que hay un problema y este problema se soluciona de diferentes formas. Desde ahí creo que se basa lo que es la respuesta para Adrián, porque muchos docentes discutimos sobre este tema, cómo se debe enseñar, pero no se discutan qué necesita el estudiante en ese periodo, en ese distrito o en ese país. Hay diferentes formas para enseñar de acuerdo a las necesidades. Sí, es verdad.
Me ponía a pensar también en lo que decía Jeremías con respecto a esta cacería de brujas que hay en las reuniones de plana. Me pongo a pensar mucho en eso, sobre todo cuando se presenta un profesor Nobel, ¿no es cierto? Digamos que va a ocupar una plaza y de pronto se le da con palo, diciéndole pues que no sabe nada o que investigó o de qué libro se apoyó o si eso le enseña en aula o no, que está estafando a los alumnos, ¿no? Pero también me acuerdo de las reuniones de plana porque también era, digamos, con el tiempo eran charlas entre amigos, no entre patas, ¿no? A veces las reuniones de planas eran obligatorias, pero al mismo tiempo no se hacían tan obligatorias cuando encontrabas a buenos amigos dentro de él, ¿no? Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Kevin, ¿no? Con respecto a que, o no sé si lo entendí mal, pero creo que Kevin decía que un profesor no puede emitir su opinión o no puede cargar su ideología a los alumnos. Yo pienso en este caso que definitivamente cuando uno da una clase siempre va a manifestar una pauta, una condición. El asunto es que el alumno aprenda con libertad. Eso sí lo valoro y lo acepto, ¿no? Pero en definitiva uno enseña y hasta uno tiene un enfoque de lo que enseña de acuerdo a la ideología que uno va a plantear dentro de clase. O sea, yo creo que si un profesor va a repetir mecánicamente, digamos, lo que va a enseñar, yo creo que por ahí no es el camino. Yo creo que enseñamos a partir de opiniones y a partir de discrepancias también. Sí valoro lo que dice Kevin, que es que el alumno, ¿no es cierto?, debe ejercer una libertad de opinión y debe fundamentar el por qué le gustó y no le gustó, ¿no? Yo creo que en ese caso, sí el profesor, ¿no es cierto?, puede remarcar una condición ideológica y puede de alguna manera plantear, digamos, su visión ideológica dentro de una clase, pero tampoco puede forzar al alumno a pensar igual que él, ¿no? Eso es imposible. No, al contrario, lo importante es que piense más bien, no que piense como uno. Sí Claro, que, justo para recalcar esto, a lo que me refería con que el docente no debe, o mejor dicho, ojo, con esta palabra, no debe recalcar o manifestar su postura, sí puede hacerlo. El asunto es en su clase. Si en la clase discursivamente hablamos a favor de nuestras propias ideas, obviamente, recordemos, el papel del docente es un punto de influencia. Dentro del aula, el punto de influencia es el docente. Entonces, cuando el docente habla discursivamente, tiene una relación afectiva con el estudiante y obviamente en ese caso va a asimilar lo que dice el docente. Y cuando eso ocurre, hay el riesgo del adoctrinamiento. No me refiero de que no lo digas y punto, porque en mis clases, por ejemplo, siempre digo abiertamente a mis chicos de secundaria mis posturas políticas, mis posturas filosóficas, etcétera. Sin embargo, yo no les digo, háganlo como yo. Obviamente nunca se dice, pero muchas veces en la forma en la cual uno expresa una clase o manifiesta un material didáctico, puede de forma subjetiva darle esa, ese resalte a esta idea. El asunto, por eso a lo que voy, es que hay que tener un mejor cuidado del material que se muestra o del contenido que se manifiesta. Por ejemplo, cuando hablamos solamente de cuentos de hadas, en el simple caso, es mostrar a los estudiantes que siempre hay un final feliz. Si le mostramos siempre solamente eso, el estudiante va a tener en su cabeza de que los cuentos siempre tienen un final feliz. Y cuando lo relacionemos con la vida, vamos a decir prácticamente que les estamos mintiendo. Ese es el asunto. No con la intención de adoctrinar, sino que inconscientemente, sin la intención, podríamos adoctrinarnos. La educación en libertad, por eso es que lo decía, el estudiante me tiene que demostrar cómo es que él piensa o por qué piensa así. Si él piensa que el aborto no debe ser un delito, ¿por qué él cree eso? Si él piensa que sí es un delito, ¿por qué cree eso? Ojo, estoy poniéndome en dos perspectivas totalmente opuestas. Esto es lo que debe generar el docente. No que él muestre una perspectiva, sino que muestre ambas y que el estudiante decida. Ahí es donde genera la educación en libertad. A eso justo era a lo que me refería. ¿tú qué dices, Jeremías? Yo sabes que yo pienso que diría Carlitos ahorita, ¿no?
como que falta su toque político para que nos confronte a todos, ¿no? Carlitos, donde estés, regresa pronto. Vuelve ya. Bueno, claro, yo vuelve ya, Carlitos. Somos una mesa de tres patas. Eh, bueno, como bien dices tú, ¿no? El docente no debe, no debe o no puede, ¿no? No, mejor dicho, no debe, ¿no? Pero eso no quita el deber, no censura el poder, pues, ¿no? O sea, lo puede hacer si desea. Y yo creo ahí, ya, pero aunque estamos un poco del tema, ¿no? Porque recuerda que el tema es la docencia como tema de la narrativa, ¿no? Estamos yendo al tema ya a lo extraliterario, ¿no? Al tema social, si se quiere, es que el docente debe crear un punto de vista crítico en sus alumnos, no decirle, no, esta es la verdad, sino busca la verdad, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bueno, por ejemplo, un docente que más o menos trabaja de esa manera, ¿no? Que busca ese punto de vista crítico sus personajes, es otra vez volviendo a Jorge Eslava, ¿no? Donde está también el maestro Jorge Eslava, acá tiene un alumno. Tu maestro, tu maestro. No Sí, llores, no llores. realmente lo admiro bastante, el señor me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Bueno, como volviendo, ¿no? Él, bueno, a Terán también, fue otro maestro, ¿no? Terán, Julián Pérez, Morales Mena, esos profesores de universidad, carambas. Bueno, volviendo para no irnos del tema, Ya, ahora digo sin llorar, digo sin llorar. bueno, volviendo, ya me olvidé ya, ¿ves? Ya. El Che es un personaje que tiene Eslava en sus novelas, aparece en tres novelas, aparece en Clave de Sol, Sol tan lejos y Sol en su piel. Él es un docente de historia, ¿no? Que hace lo que estamos planteando, ¿no? Él te muestra la historia, ¿no? De la vención de los ganadores y la de los vencidos, y su tarea final es que un alumno haga un ensayo, ¿no? Y sustente la versión con la que más concuerdo. Entonces, si vemos ese patrón, esa reforma de mimetizar la realidad, yo creo que sería una muy válida, ¿no? Para lo que el docente debería hacer, ¿no? Porque otra cosa de incluir docentes en la literatura es que de repente para el docente lector que se identifica puede buscar o puede querer ser ese docente que quisiera ser, pues, ¿no? Ese docente que es ideal, ese docente ideal, y lo ve en literatura, ¿no? Y tiene un modelo a seguir, pues, ¿no? Eso es lo que yo estoy pensando. Yosimar, hay un mensajito, un correíto, un comentario, no sé si pueden darlo. A ver, saludos para mi amiga Belsi Rojas, la popular Negrita. Un abrazo desde acá, Negrita, qué bueno que nos estés viendo. Dice, creo que un docente puede tener determinadas ideologías y manifestarlas en clase. Sin embargo, esto no debe ser impositivo, sino someterlas a debate. Es ahí cuando el estudiante puede decidir sus apreciaciones e incluso el docente aprende del estudiante. La clase deja de ser unidireccional y pasa a ser más fructífera. Yo estoy completamente de acuerdo con Belsi, eso sí es verdad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí está, Kevin dice por 2. Dame el por 3, Jeremías. Por 3. Por 3, perfecto. Entonces estamos de acuerdo todos acá en lo que dice Belsi. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Lo que sucede es que yo, ¿por qué hacía acotación a esto? Porque vemos, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que decía el libro, por ejemplo, de Klimbaum, ¿no es cierto?, el Club de los Poetas Muertos, donde el profesor de alguna manera pues influencia mucho en sus estudiantes, ¿no es cierto?, digamos, de alguna manera yo manifestaba esto, a diferencia de, ¿no es cierto?, hay docentes, o hay personajes, digamos, docentes, que transitan entre las condiciones personales de su subsistencia o de su propia vida, ¿no es cierto?, y lo que se desempeña, digamos, el docente fuera de aulas. O sea, el personaje como docente o el docente como personaje literario no influencia, o yo al menos no he visto, digamos, un personaje docente dentro de la literatura, digamos, a diferencia de este libro, o por ejemplo, si me refiero a la temática, por ejemplo, de la guerra interna, no he visto docentes que influencien tanto en sus alumnos, ¿no? O que implanten una ideología, ¿no es cierto? Como decía, a diferencia de las novelas, pues, de
en la guerra interna, ¿no? Por ejemplo, Los Hechos Oídos de Sócrates Usunaga, de Retablo de Julián Pérez, ¿no es cierto? Me pongo a pensar por allí, bueno, en novelitas como novelitas como el de La Hora Azul, por ejemplo, de Alonso Cueto, ¿no es cierto? Y ya que Jeremías está levantando la mano, pues Y otras no, más. de verdad, ¿no? O sea, Kevin lo mencionó hace un rato y dije que esto es una franeleada acá, que vamos a hablar de, bueno, ya hay que hablar, pues, ¿no? De la conjura de los dinosaurios, ¿no? No, pero yo sé que lo dices, Kevin, porque también has leído, digamos, autores que por ahí se me escaparon, ¿no? Por ejemplo, a mi amigo Jorge Casilla, lógicamente que también tiene, ¿no? Sí. Y acá lo estamos nombrando no porque Jorge nos haya escrito, nos haya dicho, oye, ¿sabes qué? Habla sobre mi novela. No, simplemente porque lo hemos leído, hemos tratado de alguna manera de enfocar al docente como personaje literario y hay un montón, ¿no es cierto? Yo creo que Jeremías no le está haciendo publicidad a Jorge Eslava, ¿no? Porque de alguna manera lo siente así. Hablar de, por ejemplo, el profesor Terán también, hablar del profesor Julián también, hablar, por ejemplo, del maestro Marcos Yauri, hablar, por ejemplo, digamos, no sé, de algunos otros maestros que por ahí hemos conocido. Entonces, yo al inicio planteaba el profesor entre el bien y el mal y el profesor entre lo que es y lo que debe ser, o lo que simboliza el profesor como docente, ¿no? Ahora, yo les hago la pregunta, ¿qué simboliza o cómo se configura el personaje docente en la literatura peruana? Me pongo a pensar, por ejemplo, y hablaba del Rincón Quitacalzón, me ponía a pensar, por ejemplo, en el profesor suplente de Ribeiro, me ponía a pensar en lo que decía Jeremías en la vida exagerada de Martín Romaña, un poco para ir cerrando, el profesor de Paco Yunque, ¿no? ¿Cómo se configura al docente en la literatura peruana? ¿No? ¿Ustedes cómo lo configuran? Primero Kevin y luego Jeremías. Ya, prácticamente se configura al papel del docente como un personaje bastante ligado a lo que vendría a ser la postura de Ribeiro. Como sabemos muy bien, Ribeiro menciona muchos personajes marginales y me arriesgo a decirle que el personaje del docente es un personaje marginal dentro de la literatura peruana, dentro de la narrativa peruana. ¿Por qué? Porque el docente no se sabe nada más que solamente es aquel sujeto que le da clases a sus hijos. Punto. Sin embargo, en la obra te va a mostrar más allá de eso, más allá de lo que la gente no conoce de ese profesor, más allá de, como le dije desde el inicio, te puede mostrar desde el producto que son sus alumnos o desde la primera persona que es él mismo. Sin embargo, acá se muestra pues la principal injusticia, porque nunca nadie sabe del profesor. Por eso se muestra como un ser doliente, como un ser que quiere que sus alumnos, proyectados en ellos, buscar el éxito en ellos, que ellos piensen por sí mismos. Otros solamente quieren terminar la hora de clase para irse a sus casas. ¿Por qué? Porque no soportan dar la clase, porque están estresados. Muestran todo el carácter emotivo, todo el carácter psicológico y sobre todo la perspectiva del choque social que tiene este personaje. Entonces, hablar del personaje yo lo ligo bastante a lo que viene a ser Ribeiro. Mostrar al personaje del docente como un personaje marginal. Muchas veces se habla pues de las personas que rompen las bolsas de basura para comer, otros recicladores, otros que buscan pues buscarse robarse una gallina de alguna chacra para poder comer también ellos en familia. Y al lado de todos esos personajes también está este personaje, graduado en una universidad profesional, que también sufre, pero que nadie lo ve. Yo considero que la narrativa, cerrándome así abiertamente lo que viene a ser, que es un personaje netamente en la perspectiva de Ribeiro, un personaje marginal. ¿Tú qué dices, Jeremías? Bueno, sí, tiene mucha razón Kevin, ¿no? Pero bueno, yo también pensaba eso, que el personaje como docente, se presentaba como un marginal. Sin embargo, se puede pensar también en personajes que, bueno, que estos marginales pues son los docentes representados que pues, no van contra lo establecido, pues no, que precisamente por ello, porque no van contra lo hegemónico, o claro, contra lo hegemónico tienen una carrera feliz, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que una persona que le da mucha importancia al docente como personaje literario, incluso a su obra gira en torno a su obra adolescente,
se puede decir, para adultas, gira en torno a ellos, pues es Jorge Eslava, pues no, y como dice, no me ha pagado por hacer publicidad, no sé, que admiro mucho, que reconozco como gran escritor, ¿no? Y todos sus ensayos y novelas, él tiene al docente como personaje, ¿no? Incluso él ya yendo a los literarios como persona, como investigador, ha dedicado su vida a la educación, ¿no? Es docente también y también es investigador sobre educación. Él tiene personajes entrañables, ¿no? Como ya mencioné, ¿no? El profesor Misterio, por ejemplo, me pongo a pensar, es un profesor que él lo cita en la novela Nace en el Paladar, ¿no? Es un profesor que hace una investigación y convive con niños de la calle, en el Plaza Martín en los años 90. Y él está de manera escondida, ¿no? Como un observador silencioso, mirando, adoptando cómo se comportan estos niños. Y de alguna manera, ahí el papel se invierte, ¿no? Porque es el profesor Misterio, sin embargo, él aprende mucho más de sus alumnos que ellos de él, pues, ¿no? Bueno, entonces, para mí el personaje docente no sería no sería marginal en todo el sentido, ¿no? Sino que en los últimos años tal vez se le ha dado un mayor auge, ¿no? Una mayor importancia. Bueno, no sé, me parece que también hay una tendencia a hacer novelas y narraciones autoficcionales, bueno, que estuvo muy de moda en España, donde se criticaba, se llama ¿no? Las narrativas de universidad, se le llama, o de campus, ¿no? Donde se habla sobre los profesores catedráticos, ¿no? De la universidad, ¿no? Y en este tipo entraría pues no muchas historias peruanas donde hay bastantes referencias, no, universidades, San Marcos, no. Por ejemplo, Pedro Novoa tiene una novela, no, que habla sobre un estudiante, no, que tiene que se ve visto a robar o a asaltar casas para poder seguir la carrera de literatura, pues, no, y ahí está el docente. Entonces, sí hay una tradición sólida, ¿no? Que ya, como tú ya has dicho, se ha arrastrado hasta Palmas y continúa, ¿no? Y se va a seguir alimentando en lo que va el tiempo, ¿no? Así que incluso hay para más, pues, ¿no? Bueno, bueno, eso quería anotar. Sí, sí, hay para más y de hecho la conversación pues acá no va a terminar, ¿no? Si estuviéramos digamos, en un día normal, ya después de esta conversa nos iríamos a meternos unas chelas, ¿no? Porque es lo correcto, ¿no? Después de una conversación buena, unas chelas, pero estamos en cuarentena, mañana de alguna manera también tenemos la inmovilización obligatoria, no podemos hacer absolutamente nada. Pero sí hay mucho tema por rematar en este caso y seguramente por ahí se nos están escapando muchos personajes docentes, ¿no? Y muchas novelas también, porque hablar de personajes docentes es hablar de las novelas, ¿no? Pero bueno, definitivamente yo pienso que hay una tradición del personaje docente desde la literatura peruana y también desde la literatura universal, ¿no es cierto? Me pongo a pensar en la educación sentimental, por ejemplo, de Flaubert, si mal no me equivoco, ¿no? Y ahí también podemos encontrar muchas de estas referencias, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos ir ya casi cerrando digamos, la conversación el día de hoy. Agradecer a las personas que de alguna manera han estado allí conectadas con nosotros, ¿no es cierto? Por allí, buenas noches para Sebastián Cueva Tuesta. Muy buenas noches a él. De repente por ahí tienen alguna pregunta. Sería bueno que nos la hagan por aquí. Pero bueno, para ir ya básicamente cerrando, ¿no es cierto?, el programa, una última pregunta para ustedes, muchachos, y es, ¿cómo se condice, en este caso, el personaje docente en la realidad, ¿no? Rodrigo también García, muy buenas noches también, a los que los están saludando por allí, ¿no? ¿Cómo se condice el personaje docente dentro de la realidad? ¿No es cierto? El personaje docente en tanto a la representación, ¿no? El personaje docente en tanto a lo que aparenta ser, o el personaje docente en la transición, ¿no es cierto? De la propia estructura, pues, de la propia estructura narrativa, ¿no? Digamos, por ahí me piden que no nos vayamos, ¿no es cierto? Lamentablemente estamos ahorita peleando la audiencia con la Feria Internacional del Libro, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente tenemos más audiencia, ¿no? Así que eso es bueno, ¿no? Eso es una buena señal, ¿no? Pero quería yo cerrar no sé, Kevin, ¿tú te acuerdas de algún personaje docente que te haga recordar a algún profesor tuyo? Y no sé Sí, si tú, Jeremías, también.
Si tienes algún personaje docente que te haya recordado a un profe tuyo, ¿no? Mm, sí, justo como lo comenté hace un momento, siempre he sido bastante crítico y sobre todo con libros de amigos, porque justo es ahí de donde parto, ¿no? Para poder ser un buen docente es ser sincero. Y justo en la Conjura de los Dinosaurios de Jeremías encuentro a uno de los profesores, a Zabalé, representado en muchos de mis profesores, profesores tanto de mi facultad como el profesor Miguel Inga, como el profesor, como el profesor también Javier Mena. Mena también ha simbolizado bastante porque representa no solamente aquel que te hace leer, sino es que tienes que argumentar y tienes que sustentar. Y tu sustento no puede ser solamente una ocurrencia, sino que debes defender tu sustento. Entonces debes estar convencido de lo que dices. Y muy aparte de ello, pues en este avance, eh, puedo recordar también en Zabalé a mi profesor, pues a Jorge Casilla. Él me enseñó en secundaria. Entonces, prácticamente las palabras que muchas veces dice Zabalé, yo lo recuerdo en algunas clases que hasta ahora recuerdo de él bastante y creo que hasta el momento no se van a ir de mi memoria y no pienso permitirles que se vayan tampoco. Que eso que tú dices, Kevin, es bonito porque definitivamente recordar a los profesores con cariño y sobre todo, digamos, ver a un profe, ¿no es cierto? Y también realizar esta actividad te hace entendernos un poquito más, ¿no? Te hace entender un poquito más definitivamente el sacrificio, la abnegación y sobre todo la voluntad que tienen para enseñarnos. Tú, Jeremías, ¿a qué profe te acuerdas? Y sobre todo, ahora sí, puedes hablarnos de la conjura, amigo, háblanos de la conjura, háblanos de Albertino, puedes hablarnos del suicidio de Albertino, un tipo psicótico, ¿no? Háblanos, por favor. Bueno, no, pero es que Albertino es un profesor de saudade, ¿no? En la conjura el narrador no tiene Ah, nombre, ¿no? perdón. Sí, sí, Un sí, poco es de verdad, es de verdad. de mis, Perdón, pero sí, un poco es un falta de sujeto a esto posición de, de muerte, ¿no? Es un sujeto a posición de sí, muerte. sujeto muy tanático, claro, claro. Sí, sí, pero tienes razón, ¿no? Este es un idealista, pues, ¿no? Justamente hace unos días hablando con un amigo guaracino que me dijo que el personaje Zabalé también le había encantado, ¿no? Y que aunque la verdad solamente no parece como personaje, sino como referente, eh, le había encantado, ¿no? Y me preguntó, pues, quién era el sustento, quién era la base real, ¿no? Bueno, todos creen que es de Zabalé por Zabaleta, pero no, pues no es por Zabaleta, sino que Zabalé es un anagrama, es un anagrama de eslava. Tú lo lees al revés, es eslava, pues, ¿no? Y si lo ves dos veces, te invocas al diablo. Bien, claro, ¿no? Tú eres Slavalovers, ¿ah? Sí, de hecho, Slavalovers, ¿ah? la novela está dedicada a Está bien. Eslava, a mis maestros, ¿no? Eslava, Terán, bueno. Luego el otro punto que también queríamos, que me preguntas, ¿no? Yo también me gusta trabajar con personajes docentes, por ejemplo, en la novela que mencionas, Albertino es amigo es un docente, pero ya retirado, ¿no? Se retiró precisamente porque tuvo rocha, bueno, con un colegio, ¿no? Por lo que Carlos, por ceder a las pasiones, como menciona Kevin, ¿no? Pero hay siempre te creo un universo trato de crear universos de personajes docentes, ¿no? Porque precisamente son los que tienen un poco de más de validez social, ¿no? Son los que intentan, tratan de enseñar algo, ¿no? Porque recordemos que se suele atribuir a la literatura escrita por docentes la labor de educar y enseñar, ¿no? Educar y gustar, perdón. Entonces intento rescatarlos, ¿no? Para darles esta prioridad, pero claro, no soy que lo hace mejor tal vez, ¿no? Más bien yo te iba a preguntar a ti, ya que no lo has mencionado y me extrañaba, porque cuando hablamos todo el programa, todo esto, tú mencionaste no sé, a mí no me gusta su prosa, ¿no? Pero reconozco que tiene algunas cosas muy interesantes, ¿no? Que es Iván Tais. Y entonces tú mencionaste ¿recuerdas a este profesor, de escenas de casa, ¿no? Que se enamora de la damita y de Beatriz, ¿no? Beatriz se llama la chica, ahora que me acuerdo, pues, ¿no? Su enamorada, su pareja, pues, ¿no? No, tú cuéntame de él, más bien. Sí, bueno, en escena de casa todos saben que de alguna manera él se va a las jugadas digamos,
se va a las cuevas pues de España y por ahí ejerce de alguna manera esta inquietud, ¿no es cierto?, por la pintura, pero es un tipo que viaja a Europa para realizarse como artista, ¿no? Y de pronto esta vinculación afectiva que tiene con estas dos mujeres y con Beatriz, que sobre todo le dice bicho a él, porque le dice bicho, y se tratan como bicho, bichito, ¿no es cierto?, de alguna manera representan ya a un profesor como más sofisticado, ¿no? En este caso yo creo que lo configuraría como profesores sui generis, ¿no?, dentro de la narrativa peruana, ¿no? Igual, por ejemplo, los profesores en la novela El cielo de Capri, por ejemplo, de Marco García Falcón, ¿no?, o en París Personal, son profesores sui generis, o sea, que de alguna manera tienen esa posibilidad, o sea, no son profesores marginales, como decía Kevin, sino son profesores que tienen esta capacidad o esta digamos, o esta oportunidad de viajar a Europa a realizarse, ¿no?, como profesionales, ¿no? No son Con Martín profesores, Romaña. claro, ¿no?, como Martín Romaña, correcto, ¿no? Martín Romaña, que viaja a París y, claro, se encuentra con Octavio de Cádiz, ¿no es cierto? Es más, Martín Romaña, yo se las recomiendo porque es un libro terapéutico, ¿no? Uno no para de llorar, de reír, ¿no es cierto?, de enternecerse. Sí, sí, sí. La vida exagerada de Martín Romaña, sí, sí, es una muy buena novela, ¿no? Y bueno, también La Conjura, ¿no? Yo voy a hablar de La Conjura, ¿no? Porque definitivamente en La Conjura, ¿no es cierto?, encontramos a profesores que no adoctrinan, ojo, no adoctrinan, sugieren, ¿no? Y ¿sabes por qué me puse a pensar en lo que decía hace un rato, con qué profesor nos, digamos, a qué profesor recordamos cuando enfocamos a algunos personajes profesores dentro de la literatura? Y cuando yo leí, por ejemplo, el libro de La Conjura de los Dinosaurios, me puse a pensar que era el maestro Terán y recordé un episodio bastante peculiar, ¿no? El profesor Terán nos enseñaba en la Universidad de Villarreal el curso de literatura española. Y de pronto, ¿no es cierto?, en el segundo ciclo se supone que él nos tenía que enseñar literatura española 2, ¿no? Ya habíamos llevado un curso alucinante porque habíamos leído El Quijote de pe a pa, ¿no? Y habíamos analizado, ustedes saben que el maestro Terán es investigador de semiótica, ¿no? Sobre todo se encarga mucho del tema de la semiótica, ¿no? Y ya en el segundo ciclo ya no retornó, ¿no? Nos entristeció mucho, ¿no? Al menos a los que de alguna manera, digamos, le tomamos mucho aprecio. Y cuando lo leí dentro como personaje, ¿no es cierto?, dentro de La Conjura de los Dinosaurios era imposible no relacionarlo con la propia realidad, pues, ¿no? Yo recuerdo mucho al maestro Renato Salas, ¿no? Integrante de la generación Cultivo, que ahí me enseñó en el colegio, por ejemplo, ¿no? Y que creo que fue una influencia muy importante para escribir, ¿no? Yo me acuerdo mucho de él y de hecho cuando publiqué el primer libro, y cuando me enteré que él presentaba un libro, ¿no es cierto?, fui hasta allá y le entregué y le obsequié mi libro, ¿no? Y después me enteré, después de haber salido del colegio, años después me enteré que él había pertenecido a un grupo poético, que era un escritor muy importante, ¿no es cierto?, un poeta, no laureado, pero sí un poeta, digamos, en el ejercicio de escribir, ¿no? Entonces, sí me ponía a pensar entrañablemente en estos profesores, el maestro Julián también, ¿no? ¿Cómo no recordar al maestro Julián, ¿no es cierto?, que de alguna manera me apoyó mucho en el curso de literatura colonial y de hispanoamericana. Maestras, por ejemplo, a la amiga Belsi, gracias por compartirnos digamos, el poema de ex profesora de lengua y literatura, ¿no es cierto?, de Rosela Di Paolo, que ya lo habíamos mencionado al inicio digamos, del conversatorio, ¿no? Y maestras, Judith Paredes, por ejemplo, en la Villarreal, Edith Pérez Orojo, que ya en algún momento lo mencioné, en programas anteriores, ¿no? Recuerdo mucho a la profesora Eldi Toro, si mal no me equivoco, también profesora que nos enseñó literatura medieval, ¿no? Nos enseñó de alguna manera con sus limitaciones, pero nos enseñó y yo me acuerdo mucho de ella, ¿no? Entonces, desde acá también no estamos en el Día del Profesor, pero sí el tema del docente como personaje nos ha traído muchos recuerdos, ¿no? Y además porque de alguna manera nosotros ejercemos esta labor, y entonces
ahí estamos, ¿no? Tratando de, digamos, seguir con esta lucha, ¿no? Y sobre todo recomendarles, amigo Jeremías, ¿tienes el libro a la mano o no tienes el libro a la mano? Por favor, enséñanos el libro La Conjura de los Dinosaurios, por favor, si lo tienes allí. Por favor, esto es digamos, esto por si acaso es, claro, tiene que haber de todas maneras, pues, amigo, un respaldo evidente, ¿no es cierto? Por ahí tenemos que hacer la publicidad del caso de, no tiene el libro en la mano, es imposible, este señor. ¿Cómo es eso? Oye, Mira, se lo va a buscar, ya lo vendió. lo vendió todo, pues, pero bueno, le queremos hacer llegar a los teleoyentes, ¿no es cierto?, el día de hoy, que el libro de Jeremías, La Conjura de los Dinosaurios, lo tenemos allí, está calientito, ¿no es cierto? Bueno, yo no tan caliente, pero ahí está, ¿no es cierto? Menos mal que no se ha quemado todavía, el pan no se ha quemado en el horno, ahí está. Entonces, está a 25 soles, ¿cierto, Jeremías? Incluye la firma del autor, ¿no es cierto? Incluye la firma del autor, y si quieres, él te puede mandar tus saludos vía internet, por si acaso, él también puede darte, ¿no? Los saludos por ahí, ¿no? O sea, hay una promoción ahí, evidente. Así que si quieres leer el libro de Jeremías, La Conjura de los Dinosaurios, te comunicas por la página de Cielo Gris, que con gusto, pues, de alguna manera lo puedes adquirir y vas a tener de alguna manera, pues, la firma de Jeremías Martínez, ¿no? Bueno, vamos cerrando el programa el día de hoy. Kevin, gracias por tu participación, de verdad que los comentarios han sido muy pertinentes, has ayudado mucho a las personas que de alguna manera se han conectado el día de hoy, y no sé si estás en algún proyecto ahora último, ¿qué nos puedes contar de las cosas que se vienen para ti? Bueno, para empezar, gracias a ustedes por invitarme, por darme un espacio más para poder, pues, desarrollar lo que es mi gran pasión, ¿no? Esta unión de la literatura y la docencia. Dentro de mis proyectos, pues, soy miembro de lo que viene a ser el colectivo, pues, de amigos lectores. Somos prácticamente 7 amigos, valga la redundancia, que somos docentes de lenguaje y literatura de San Marcos y que nos hemos unido para compartir sobre literatura, tanto poesía, tanto lo que es narrativa, etcétera. Estamos compartiendo mucho de diferentes motivos, tanto literatura asiática, literatura feminista, literatura moderna, como literatura clásica. Es una variedad constante que cada uno tiene su propia perspectiva en cómo se come esto. Es bastante bueno Facebook, que también nos hemos abierto. Y bueno, pues estoy también ya en proyectos de la publicación de Rasguños, que es un cuentario, que bueno, pues tengo aquí a mi corrector y verdugo, Jeremías, que es el que prácticamente le está dando los toques para ver si es que se produce o si es que los quemo. Creo que con eso es prácticamente todo mi trabajo. Gracias nuevamente por darme este espacio. Genial, genial. Jeremías se dedica a todo, ¿ah? Jeremías se dedica a docente. Jeremías es corrector. Jeremías hace tesis. Jeremías prácticamente falta que venda fierro, catre y botella, ¿no? Que salga con su carrito, ¿no? Próximamente. Próximamente. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Jeremías, sí, dime. Sí, antes de terminar, ¿no? Bueno, una lectura que de repente para recomendarles es hay un libro de Philip Roth que es el Animal Moribundo, ¿no? Que justamente habla sobre un profesor, ¿no? Y el otro lado del profesor, las pasiones del profesor, ¿no? Es recomendable, ¿no? Y de repente agradecer a Kevin, ¿no? Por su tiempo, ¿no? Por este tiempo que ha tomado, ¿no? Por el cariño que me tiene, ¿no? Yo sé que cuando le diga que me case le va a chocar, ¿no? Pobrecito. Te quiere tanto que le va a chocar cuando me case. Bueno, antes, Kevin, gracias por tu tiempo otra vez. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tus palabras, ¿no? Eres un tipo bastante, sí, eres muy leído, ¿no? Y lo has demostrado hoy, ¿no? Ya tenemos tiempo para hablar sobre tu libro, ¿no? Y bueno, Yosimar, de repente, para despedirnos también puedes mencionar el programa de la próxima semana. Sí, bueno, primero despedirme de toda la gente, muchas gracias a todos, gracias a mi amiga Belsi que hoy día se conectó, qué bueno que mis compañeros de la universidad y amigos, sobre todo porque son amigos, se conecten. Hemos recordado hoy día y hemos hecho un panorama así súper rápido
de lo que es el docente como personaje literario. Esto fue una idea desde un inicio de Jeremías, ¿no es cierto? Y que después lo fuimos materializando, ¿no? Hoy día sí, las disculpas del caso porque no estuvo Carlos el día de hoy, pero ha sido por motivos de fuerza mayor, ¿no? Ya la siguiente semana seguramente ya nos acompañará. La próxima semana tenemos un programa que la verdad se nos viene, pero con bastante polémica. Primero, agradecer a toda la gente que nos ha visto porque nos ha puesto como tal vez el tercer programa más visto en este horario. Le estamos haciendo competencia a la Feria del Libro, por si acaso. Así que imagínate, ¿no? Con toda esa plataforma que tiene la Feria del Libro, y el día de hoy estamos, ¿no? O sea que eso es loable, ¿no? Y la gente nos sigue, eso es lo bonito, ¿no? Pero bueno, ¿no? Por otro lado, muchachos, la próxima semana tenemos el tema literatura y drogas. Así se llama, ¿ya? Así que para este programa tenemos a dos invitados súper expertos en el tema de la literatura y también de las drogas. Ahora, no quiere decir que ellos pues consuman, ¿no? Sino que de alguna manera son personas que de alguna manera han trascendido, ¿no es cierto?, el tema de las drogas hacia la literatura, ¿no? Por eso es que la próxima semana tenemos la invitación, digamos, tenemos la presencia de Pedro Casusol, ¿no es cierto?, y también nos va a acompañar el amigo Armando Alzamora, ¿no? Así que, de alguna manera, ¿no es cierto?, vamos, evidentemente, todos quedan invitados. La próxima semana tenemos este programa igual a este mismo canal a las 7 de la noche y con invitados de lujo, siempre tratando de que la conversación sea diversa. Gracias, amigo Kevin, gracias, amigo Jeremías, y nos vemos con todo el público hasta la próxima semana. Chau, chau, cuídense. Muchas gracias. Va a ser un programa duro, ¿no? Así es, Va a así ser un es. programa duro. Muy duro este programa. Despedimos a mucho. Sí, muy duro. Hasta luego, chao. Gracias, Cuídense, nos vemos. gracias. Chao, chao. Chao, chao.